Jesús, nos encomendamos en tu presencia, Señor, te adoramos y te bendecimos. Digno de Dios de toda gloria y de toda... Gracias, Dios, por la oportunidad de estar en tu presencia. Oramos en esta noche, Dios, para que tu Espíritu traiga apertura a nuestra mente, que seamos receptivos a tu palabra, que ella haya cabida en nuestros corazones y que a través de ella seamos edificados. Oramos y creyendo en el nombre de Jesús, para gloria tuya. Amén. Tomen sus lugares. Primeramente agradecer a Dios por la oportunidad de estar. Gracias a Dios también por sus oraciones. Gracias a los pastores que nos reciben demasiado bien en este lugar. Y agradecido a Dios por todos los hermanos que han estado orando por nosotros. Hemos estado viajando, llegamos el día miércoles, estuvimos por más de 20 días en Estados Unidos ministrando iglesias, y también estuvimos en Nueva York, gracias. Luego quedamos un día en Panamá, así que gracias a Dios ha sido un viaje muy intenso, Pastor Carlos, muchas administraciones, una agenda bien complicada, pero hemos visto la fidelidad y el amor de Dios para nosotros en este tiempo. Así que, y la semana que viene vamos a estar viajando al norte de Brasil, vamos a estar en una escuela bíblica para líderes, para pastores. Hay más de 1.180 pastores inscritos que van a estar en los talleres, así que vamos a estar ahí ministrando. Luego regresamos a Argentina, quedamos unos días y volvemos otra vez al norte de Brasil a ministrar nuevamente. Así que tenemos algunos viajes y es necesario contar una vez más con la oración de ustedes. A la pastora Susana, que estuvo cumpliendo años, y en ese cumpleaños me parece que faltó regalo. ¡Aleluya! Entonces, y nosotros venimos esta noche y el mejor regalo es nuestra presencia. Así que, sí. Ahí demostró que es de la filial. Demasiado lejos para regalar. Bien, estos días atrás ha sido la fiesta de Pentecostés. Estuve mirando un video de alguien que predicó aquí sobre Hechos capítulo número 2. Y yo quiero volver a ese tema de la persona del Espíritu Santo. Y quiero tomar Lucas capítulo número 3. Y quisiera leer dos versículos de Lucas capítulo número 3, versículo 21 y versículo 22. Lucas 3, 21 y 22. Los que tienen la Biblia, los que no tienen, escuchan. Dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo quiero dividir estos dos textos de la Sagrada Escritura para hablar de la manifestación del Espíritu Santo y el desarrollo tendrá 3 cuartos. Lo primero que quiero enfatizar es hacer énfasis en esa sensibilidad del mover del Espíritu Santo. Lo segundo es la personalidad del Espíritu Santo, y lo tercero es
lo sobrenatural de la manifestación del Espíritu Santo. Creo yo que todos nosotros tenemos hambre, tenemos sed de vivir profundamente bajo la unción, la gracia y la guía del Espíritu Santo. Y creo yo que en este tiempo de las fiestas del Pentecostés se ha hecho mucha referencia a la persona del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad Divina. Y es muy importante entender que por ahí muchas personas cuestionan o tratan de dudar de las Escrituras o rechazar las Escrituras diciendo que el Espíritu Santo, por ejemplo, es una fuerza activa. Es que el sustantivo Espíritu Santo en la Escritura, en esa forma neutra de aparecer en la Biblia, muchas veces confunden porque no son fieles al texto original de la Sagrada Escritura. A pesar de que el Espíritu Santo en la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, el Espíritu Santo tiene más de 126 nombres y títulos, más de 126. A veces cuando uno habla con alguna persona, y es muy llamativo que hay personas que al Espíritu Santo le buscan 2, 3 nombres y ahí nos quedamos. Pero en la Biblia más de 126 nombres y títulos. Y cuando uno hace referencia, los nombres del Espíritu Santo revela el carácter y los títulos revelan relación. Por eso, a la luz de la Sagrada Escritura, nosotros tenemos un montón de nombres y de títulos que nos deja ver las Escrituras la importancia de la persona de Él en el carácter santo, por eso Espíritu Santo, en el carácter santo, y por otro lado, en las relaciones que Él tiene con la Iglesia. Y una de las relaciones que la Iglesia ha pasado a ser templo y morada del Espíritu Santo. Pero eso se da en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre personas específicas. Y era la famosa triple unción, porque el Espíritu Santo venía sobre profetas, sobre sacerdotes y sobre reyes. Eran los 3 grupos que de alguna manera eran identificados con la unción o la presencia, pero con una gran diferencia, porque el Espíritu Santo venía sobre el profeta entregaba la profecía y el Espíritu Santo volvía a retirarse. La unción venía sobre el líder y el líder lideraba, el rey gobernaba, y en esa etapa el rey tenía presencia y manifestación del Espíritu Santo, pero era de una forma esporádica, temporaria. Y lo mismo pasa con los sacerdotes, esa unción del Espíritu sacerdotal, la unción sacerdotal que venía, pero no habitaba. Por eso el Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento, sus 39 libros, el Espíritu Santo venía sobre. Y ese periodo de tiempo del Antiguo Testamento, de 39 libros, prácticamente 17 libros, no hacen referencia a la persona del Espíritu Santo, aunque él esté, pero no de una forma explícita. Pero cuando llegan los evangelios, cuando el Verbo fue hecho carne, cuando Cristo tomó esa humanidad y en esa unión perfecta entre divino y humano, que son el problema mayormente de la gente recibir o entender esta verdad bíblica, el Espíritu Santo estuvo con Jesús. De estar sobre pasa a estar con. Pero cuando llega a la iglesia en el día de Pentecostés, el Espíritu empezó a habitar en la iglesia. Entonces, que tengamos esas tres palabras como preposición: sobre, con, en. Porque esa palabra en se escribe eis, y la palabra eis
es todo aquello que va hacia adentro. Por eso cuando dice el Espíritu Santo mora en, significa el interior. Y a partir de ese hecho glorioso, el Espíritu Santo pasa a habitar en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero no de una forma temporaria, sino que nosotros pasamos a ser templo y morada de Dios a través del Espíritu en nosotros. Gloria a Dios. Por eso que normalmente lo que el cristiano vive no es una visita del Espíritu Santo, sino que básicamente el cristiano es templo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos, amados hermanos, tantísimas bendiciones, pero hoy día hay muchos movimientos, entre comillas, que se le atribuye. El tema es, cuando uno conoce que el Espíritu Santo es una persona, primeramente, y aparte de ser una persona, es una persona santa. Entonces uno dice, bueno, si es una persona y es una persona santa, las manifestaciones también son santas. Porque toda manifestación un poco llamativa, ustedes saben que ahora hay un movimiento en Brasil donde el pastor libera en las personas y trae sanidad con besos, con piquitos. Entonces muchas personas hacen filas para que el pastor les dé un beso. Y a través de ese beso dice que el Espíritu Santo lo está usando para liberar. Entonces uno plantea la pregunta la siguiente: si yo conozco que el Espíritu Santo es una persona y sé que es santa, esa manifestación no es del Espíritu Santo. Porque un ser santo no haría tal manifestación. El problema es que muchas personas comen o se alimentan de un montón de cuestiones que se manifiestan en red social y atribuyen al Espíritu Santo donde el Espíritu Santo no está. Entonces debemos tomar conciencia de la importancia de la persona del Espíritu Santo en nuestra iglesia, en nuestra vida y en nuestro culto. Por eso en esta noche honramos la persona del Espíritu Santo con la exposición de la palabra. Y lo primero que quiero enfatizar es que la manifestación del Espíritu Santo se da en Lucas capítulo 3 porque hay una sensibilidad a la manifestación. El gran problema de hoy día, amados hermanos, es que hay muchas personas que en la vida espiritual y en su vida cristiana han perdido la sensibilidad a la voz del Espíritu Santo. Me acuerdo yo que estando en un evento de muchas personas, yo había viajado y había estado unos días viajando, y mi esposa viaja con mis hijos luego, después de algunos días, y había un murmullo de gente, más de 1.300 personas charlando en un ambiente, almorzando, y de repente en todas esas voces, yo también estaba hablando, alguien fue a buscar a mi hijo y mi esposa desde la terminal que llegaron. Yo escuché la vocecita de mi hijo que dice, papi, y todas las demás voces, aunque siguieron hablando, a mi oído se han silenciado. Y la única voz que me llamó la atención es la voz de mi hijo. Y yo dije, es mi hijo, discúlpeme, le voy a encontrar. ¿Y por qué uno está acostumbrado a la voz y está sensible a lo que es del Espíritu Santo? Y muchas personas por ahí dicen, pastor, ¿cómo puedo yo saber si el Espíritu Santo está hablando? Entonces la respuesta es, tú debes estar familiarizado con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea parte, entre comillas, de la voz familiar tuya. Porque hay un montón de voces que no provienen del Espíritu Santo.
Ahora, si estamos hambrientos de que haya un mover del Espíritu Santo, seamos sensibles a Él en esta noche. El Espíritu Santo es un caballero, te va a respetar. Él puede orar, puede bautizar, puede llenarte de los dones, Él te puede usar. Pero Él te va a pedir permiso si puede entrar en tu corazón. El tema es que nosotros a veces en nuestra carrera cristiana vamos perdiendo esa sensibilidad del Espíritu Santo porque nos vendieron cada profecía falsa. Y nos vendieron promesas y nos han dicho un montón de cosas del Espíritu Santo y que es la persona. Y de repente no son verdades. Pero por favor, iglesia, volvamos a ser sensibles al movimiento del Espíritu Santo. Sensibilicemos nuestros corazones. En esa sensibilidad, lo primero que yo veo en el texto es la sensación espiritual que estaban viviendo en ese momento. Escuchen lo que dice el texto. Aconteció que cuando todo el mundo se bautiza, significa esto que el ambiente, el lugar donde estaba Jesús, había una sensación de un mover espiritual. Y nosotros debemos entender que cada vez que estamos congregados y estamos en este lugar, seamos sensibles y que nuestro corazón se sensibilice y que tengamos la sensación de que hay una presencia de Dios en este lugar. Él es quien debe ser siempre adorado. Pero esa sensación que la gente percibía, que la gente estaba palpando, visualizando, esa sensación espiritual se estaba dando en un periodo de tiempo. Y la Biblia dice, aconteció, sucedió. Significa esto que hay un momento. Hay un momento. Y en ese momento, ¡boom!, hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Hay muchas personas que muchas veces no se incorporan a ese momento, porque dentro de un momento, lo segundo que existe es un evento. Y ese evento que está ocurriendo aquí es una sequía después de 400 años. Entre el Antiguo y Nuevo Testamento, donde no hubo profeta, no hubo mensajes de profecía, no hubo palabras de profecía, y el Espíritu Santo se había silenciado por 400 años. Pero ahora el mundo, por eso dice todo, y es una expresión exagerada, obviamente que no era todo el mundo que estaban siendo, pero sí, muchas personas estaban. Y eso habla de que hay un momento y hay un movimiento, un evento, y dentro de ese evento hay un mover del Espíritu Santo. Igual que todos quedaron impactados y el propio Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sensibilice tu corazón. No solo la sensibilidad en la sensación espiritual, sino que en la expresión espiritual. Tú puedes ver que la expresión de la espiritualidad en forma física de una paloma, y esa expresión espiritual que es que todos se bautizaban y también Jesús se estaba bautizando, y eso significa que Jesús está rompiendo algunas estructuras, algún esquema. Él fue para ser bautizado. Y cuando leo la Biblia, en ese ambiente y en ese movimiento espiritual, y Cristo mismo toma la iniciativa, amados, nosotros debemos entender que a veces el Espíritu Santo se mueve como olas del mar. Aleluya. Pero hay gente que queda en la playa. Hay gente que está en expectante. Y todos los avivamientos que se han dado han sido días o meses o años o pocos años. El gran derramamiento del Espíritu Santo en Azusa, en 3:12, fueron del año
1906 al año 1909 fueron 3 años. Pero en 3 años del mover del Espíritu Santo salieron 5.800 misioneros. La gente llegaba sin piernas y las piernas le crecían. La gente llegaba sin brazo y los brazos le crecían. Llegaban sin ojos, no sin visión, sin el órgano. Y Dios creaba órganos, ojos nuevos. Y este hombre, William Alto, que predicaba curvado por su altura, él oraba de 6 a 8 horas por día con una caja de zapatos en la cabeza, en medio de estiércol. Cuenta la historia, si ustedes leyeron el libro de Avivamiento, la historia nunca hablada, escrita por un sueco. En varias ocasiones llamaron a los bomberos para que venga a apagar el fuego. Y cuando llegaron los bomberos con la sirena, era la iglesia, la primera iglesia apostólica que estaba viviendo 3 años de movimiento espiritual. Y ese oleaje pasó y miles de gente fueron a Susa a recibir la unción. Aleluya. El tema es que el mundo sensible al Espíritu, la sensibilidad para el momento, para el evento y para esa hora que está aconteciendo. Casa de Dios, no te quedes atrás. Se viene un mover del Espíritu Santo. Y los que están sensibles al Espíritu Santo van a interpretar que ha llegado un evento, un momento, y hay un mover profundo que Dios traerá. Y los que se asumen a esa ola del Espíritu Santo verán el mover del Espíritu sin precedente en sus vidas. Así que alabe a Dios en este momento. Bendiga a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Argentina fue quebrada en el 82, su orgullo como nación. Hubo grandes avivamientos, pero ustedes pueden ver que hubo una caída. Pero Dios está preparando otro movimiento. Y solo van a entender lo que sabe la interpretación del texto. Y lo cuarto dentro de esa sensibilidad es la atención. El texto dice que mientras Jesús oraba, el cielo se abrió. Y dice el texto, orando, el cielo se abrió. Y eso que el cielo se abrió significa intimidad. Hay un texto bíblico que dice que el cielo se rompió, se rasgó. Y hay una manifestación del Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Aleluya. Y en ese momento, amados hermanos, que el cielo se abre, se rasga, se parte en dos. En el momento en que Jesús está orando y hay señales de manifestación del Espíritu Santo, porque el ambiente era un ambiente sensible al mover, al momento, y esa percepción espiritual y ese ambiente que mismo Cristo se metió para ser bautizado, el cielo se abre y desciende en la persona del Espíritu Santo, y la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Así que aplauda, dale grito de alabanza y bendiga la persona del Espíritu Santo. El cielo se ha de abrir sobre Argentina, sobre Posada, sobre esta iglesia, y hará testimonio de lo que Dios está haciendo. Bendito Dios.
Aleluya. Como nunca. Si hay algo que el Espíritu está clamando, yo no sé, pastores, pero años atrás la gente se movía por el bautismo, corría por el bautismo. Ahora tenemos que sobar la cabeza de algunos y pegar una reprendida y pareciera que todo cuesta más, es más forzoso. Si contamos con bautismo, gloria a Dios, y si no contamos pasarán años y la gente... ¿Por qué? Porque hemos perdido la sensibilidad a la persona del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo les invito en esta noche a que regresemos a ese lugar, a que regresemos a ese movimiento y a ese evento. La segunda cosa, aparte de la sensibilidad, es la profundidad de la manifestación. Me encanta el texto, dice, descendió el Espíritu Santo. Y la primera palabra es la palabra descendió. Y eso denota una acción cuando el Espíritu Santo se manifiesta a un nivel, y eso habla de la humildad del Espíritu Santo. Si hay algo que el Espíritu Santo desea profundamente, es descender a la altura del hombre para caminar con él, para que el hombre obre en su unción y en su gracia. Cuando descendió para estar con Jesús. Y la Biblia dice que Jesús predicó, sanó y enseñó bajo la unción del Espíritu Santo. Y esa manifestación fue tan gloriosa. No es nada lo que tú puedas hacer. Hay un montón de gente que son grandes teólogos, te discuten todas las prédicas, se oponen a todas las enseñanzas y son lo sabe todo. Pero cuando hay una humildad y un corazón humilde y sensible, el Espíritu Santo desciende a nuestra altura. No es lo que tú puedas dar, es lo que puede venir del cielo sobre tu vida, es lo que la gracia de Dios trae desde la eternidad sobre la iglesia, es lo que Dios hace que descienda desde lo alto sobre su iglesia. Y si desciende de lo alto, no hay demonio que valga, no hay infierno que valga, no hay atadura que valga, no hay maldición que prospere, no hay pecado que pueda impedir. Lo que viene de arriba es sobre todo, en todo, por todo, y el Espíritu debe descender sobre la iglesia de Jesús. Es el descenso. Pero tenemos predicadores de narices empinadas, predicadores vanidosos, gente del cuerpo de Cristo que se cree el ombligo de todo. Amados hermanos, se ha llevado el Espíritu Santo a distanciarse, ha ido tan lejos, pero una persona cuando aprende la humildad, la sencillez, el postrarse, amados hermanos, viene algo glorioso del cielo y nos llena con su gloria, nos llena con su bendición. Y esta noche puede descender el Espíritu Santo en este lugar. Aleluya, alaba a Dios en esta noche. Y luego dice Espíritu Santo. La palabra Espíritu Santo habla de su personalidad. No estoy hablando de cuerpo. Dios es un ser simplista. Dios no está compuesto por parte. Dios en esencia es un principio de ley. Por eso nadie puede burlarse de Dios y nadie puede quebrar los preceptos de Dios sin sufrir las consecuencias, porque Dios es un principio de ley. Y a pesar de que sea un espíritu, posee personalidad plena. Y eso no es una prosopopeya, porque no es atribuir sentimientos humanos
o carácter humano a un objeto, a algo. El Espíritu Santo posee espíritu y es un espíritu esencialmente, por lo tanto, al ser espíritu, no está sujeto a la ley de la naturaleza. Por eso Él se manifiesta en forma corporal de paloma o como fuego, como a Él le place, pero a pesar de que sea espíritu, Él siente, Él habla, Él puede estar triste, Él puede estar alegre, Él tiene decisión propia, Él tiene voluntad propia, Él tiene mente, Él tiene inteligencia, Él tiene pasión, Él tiene todas las características de una persona. El Espíritu Santo de Dios también lo tiene. Por eso cuando se manifiesta en la iglesia, Él revela su voluntad, su decisión, su pensamiento, su idea, y Él es el que da los principios para que la iglesia viva en lo sobrenatural. Alabado sea Dios. Personalidad. Levanta tu mano y di conmigo: sobre Él. La palabra sobre, básicamente esa palabra es un prefijo de la palabra epi. Esa palabra epi, la palabra sobre, significa básicamente autoridad. Pero cuando dice que vino sobre, a esa expresión, hermano, habla de una forma clara de la relación del Espíritu Santo con Jesús. Y si hay algo, amados, que debemos entender, es que el Espíritu Santo está en la iglesia. Él vino sobre la iglesia en ese día glorioso del Pentecostés, donde todos estaban ahí sentados, pero el Espíritu Santo llenó ese ambiente y se sentó lenguas como de fuego y hablaron en 16 idiomas diferentes con 3 continentes: asiático, africano y europeo, de todos lados, con un acento de Galileo. Oían hablar la gente con un acento de Galileo, y el acento de Galileo era un acento simple, modesto y de persona no con cultura o con formación académica o con escuela rabínica o con teología. Era el hablar de chaclero, era el hablar del pescador, del que siembra, del que cosecha, el que vende pan en la calle, el que construye con piedra. Era el lenguaje, el tono, la tonalidad era de Galileo, pero hablando en lenguas extrañas, misterio con Dios. Alaba a Dios en esta noche y dale gloria. Bendito Dios. Levanta ese aplauso 30 segundos y bendiga a Dios en esta noche. Alaba a Dios en esta noche. ¡No los oigo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga conmigo, una tonalidad de Galileo. Simple, sin estudio, pero en lengua extraña. ¿Qué pasa con la iglesia de este siglo? Hemos quitado el lenguaje, la tonalidad de Galileo, y traemos en los altares un lenguaje empresarial. Que el Señor reprenda a Satanás. Es increíble la gente cómo se para detrás de este púlpito y te hablan de dinero y de viaje y de peso y de dólar y de prosperidad y un montón de historias propias y lenguaje que famosos y empresarios y no sé qué, y ganamos Israel, ganamos nación y transformación de esto, y el resultado nada, solo charla. ¿Por qué? Porque tenemos un lenguaje empresarial, pero no hablamos en tonalidad de Galileo, donde hay fuego del Espíritu Santo y donde hay gente transformada. Bendito Dios. Gloria a Dios.
Te alabamos, Jesús. lenguaje académico, lenguaje cultural. Yo ya ni sé si sigo enseñando teología porque he visto tantos tratando de impresionar a la iglesia con sus contenidos teológicos. Ya no queremos hablar el lenguaje de Galileo. Y yo no digo que no está bien, está perfecto. El problema está cuando cambias el lenguaje de Dios y colocas tus propios lenguajes. Entonces tenemos un lenguaje empresarial, tenemos un lenguaje académico, educados. Pedro, vulgo, no estudió en la escuela rabínica. Juan tampoco, a pesar que era un poco más capaz que Pedro, pero a la hora tercera, la hora de la oración, o la hora sexta, la hora de la oración, subían al templo y un cojo, la Biblia nunca dice paralítico, no sé de dónde sacaron que era paralítico, un cojo de nacimiento. Según el capítulo anterior, tenía más de 42 años de edad. Significa esto que cuando nació Jesús, el cojo tenía 7 años. Jesús entró por ese lugar 1000 veces, nunca lo sanó, porque todo el mundo conocía el cojo de la puerta, la hermosa, que era traído todos los días y depositado. Pero Pedro y Juan dijeron, no tenemos plata y no tenemos oro, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, y tomando pero la mano lo levantó. ¡Aleluya! ¿Alguien me está entendiendo aquí esta noche? Lenguaje. Oían hablar como galileos, pero misterio. Oían hablar como no gente fina, pero en lengua extraña. No voy a entrar a definir palabras griegas, porque no viene al caso. Pero si tú tomas el texto, es como que hablar en otro idioma sin nunca haber aprendido el idioma. Y la iglesia nació con un lenguaje galileo. Pero hoy, lenguaje empresarial, lenguaje académico. Como dijo uno de los papas de la Iglesia Católica, creo que era Teodoro, que dijo, no podemos decir, estaba contando las ofrendas y los dineros que habían juntado, y mientras contaba le mira a uno de sus servidores y le dice, no podemos decir, como dijo Pedro, no tenemos plata ni oro. Y el subsecretario le miró y dijo, y tampoco podemos decir, levántate y anda. Levanta tu mano al cielo y adora el Espíritu Santo. Hay una canción que dice, bienvenido sea Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Bienvenido Espíritu Santo. Santo tu nombre. Santo, santo. Aleluya. Aleluya. Hambre y sed sensible. Aleluya. Nunca deberíamos cambiar el lenguaje. Quiero terminar en 5 minutos lo sobrenatural de la manifestación. Creer en las evidencias de lo sobrenatural. ¿Dónde está la base bíblica? Del cielo se oyó una voz. Manifestación sobrenatural
la incidencia, Dios viene sobre y en cada uno de nosotros. Lo sobrenatural es la experiencia que vivió Jesús. El texto dice, y estoy terminando, dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Esa palabra contentamiento significa en quien yo pienso, en el bien de Él. Esa palabra lleva una preposición eu, de bueno. Pero también la idea es disfrutar de, pero también estar a su favor. Dios está diciendo en otras palabras, es que mi alma tiene contentamiento. Todo lo bueno de mí pongo sobre Él. Él es el que recibe mis favores, en quien mi alma tiene que contentar, y eso es la manifestación sobrenatural. Cuando nosotros, amados hermanos, entender esa sensibilidad, entender la profundidad y entender lo sobrenatural del Espíritu Santo, para que haya un mover profundo. ¿Sabe cuál es el dolor del Espíritu Santo en este tiempo? Es que la gente está interesada solo en los beneficios, sin importar quién es Él. ¿Sabe qué me dijo una vez un hermano? Me dijo, esta persona no me agrada, no me gusta, pero me presta dinero. Negociados no funciona con el Espíritu Santo. Aleluya. Jesús quiere ver esta noche corazones hambrientos, que tengan sed de su presencia y que diga, Dios, quiero la manifestación de lo sobrenatural. Aleluya. Que mi vida esté lleno del contentamiento de Dios, porque el Espíritu vino sobre Él. El cielo se parte, el Espíritu desciende y una voz que testifica, este es mi Hijo. Sobre Él descendió el Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie esta noche en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, levanta tu mano al cielo. Quiero ver esta iglesia sensibilizada a la persona del Espíritu Santo, hambrienta, con sed de vivir experiencias sobrenaturales. Es tiempo, amados hermanos, que se viene la ola de Dios sobre nuestra vida y nos vamos a subir en ella y vamos a vivir experiencia gloriosa con la persona del Espíritu Santo. Levanta tu mano al cielo y adora a Dios ahora. Vamos. Nadie mire, nadie sale. Respete ahora a la persona del Espíritu Santo.